Vamos a continuar con nuestra serie sobre la adoración. Nos hemos venido durante estas semanas hablando de la importancia y el significado de la adoración. Y una de las cosas que personalmente a mí más me han impactado durante toda esta serie es que somos todos nosotros, todos los seres humanos, somos responsables de adorar a Dios. ¿Sí? La Biblia hace un llamado a la adoración, en donde se afirma que es una prioridad universal. ¿Sí? Adorar a Dios es una prioridad universal. Y es bien interesante que el primer mandamiento que se encuentra en Éxodo 20 es un mandamiento que hace una regulación de la adoración. ¿Sí? Entonces, para que podamos ver nosotros la importancia de adorar a nuestro Dios. Yo hoy día quiero hablar, y el título es Los adoradores y la presencia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la adoración y la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Bien, uno de ustedes, quizás en esta semana, han celebrado por el fútbol, ¿verdad? Fútbol peruano, vamos a hablarlo así, ¿ok? Ha festejado esta semana. Pero quiero que por un momento te pongas a pensar en tu equipo favorito de fútbol, o digamos de lo que practicas o lo que te agrada. Y tu equipo va a tener un partido trascendental, ¿ok? Trascendental. Van a disputar la final, van a ir por la copa, ¿correcto? Y tú tienes dos opciones. La primera es ver el partido en casa y la segunda es ir al estadio. ¿Qué preferirías? ¿Quedarte en casa o ir al estadio? A algunos les gustaría quedarse en casa porque de esa manera pueden ver la repetición, los comentarios de los panelistas, etcétera, etcétera, ¿no? Disfrutar algo ahí comiendo y está bien. Pero otros les gustaría ir al estadio. ¿Por qué? Porque en el estadio el ambiente es diferente, ¿no? Las luces, la hinchada, los cánticos, los jugadores, ver a los jugadores, etcétera, etcétera. O sea, hay otro ambiente definitivamente en el estadio. Pero, sin embargo, seas que estés en casa o en el estadio, ambas situaciones hacen que el hincha aliente con todo el corazón a su equipo. No importa si estás en casa o en el estadio. La pasión, la adoración por tu equipo hace que tú, donde te encuentres, empieces a hinchar por él. ¿Correcto? Entonces, de igual manera quiero que veamos desde esta perspectiva los adoradores y la presencia de Dios. A veces nos tocará estar en casa y otras veces en el estadio. Yo quiero que veamos tres verdades importantes que se desprenden de este pasaje. La primera, la presencia de Dios y el verdadero adorador. La segunda es, gracias, la presencia de Dios y la falsa adoración. Y la tercera, la presencia de Dios como un estilo de vida. Bien, la primera. En el pasaje que hemos estado viendo, que hemos leído, vemos a Dios hablando con Moisés, ¿sí? Y la conversación se centra en los acontecimientos que habían sucedido en el capítulo anterior. ¿Y qué había pasado en el capítulo anterior? El pueblo había ofrecido una falsa adoración. ¿Correcto? Había ofrecido una falsa adoración. Dios le dice a Moisés que a raíz de lo que había hecho el pueblo, ya que tenía un corazón duro, terco, no difícil, él no iba a ir con ellos, que su presencia no iba a estar con ellos, porque tenía, o por así decirlo, porque el pueblo podría volver a encender la ira de Dios y consumirlos ahí. Entonces, por esa razón, Dios le dice a Moisés, ¿saben qué? Yo voy a mandar un ángel para que ustedes lleguen a la tierra prometida y entren y la posean. Yo voy a cumplir con mi palabra, pero yo no iré con ustedes. El texto dice lo siguiente, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde.
Si lo hiciera, seguramente lo destruiría en el camino. ¿Ok? Y puede sonarnos duro, y es duro, de verdad. Pero si lo pensamos de otra manera, es decir, si lo pensamos como un acto de amor de Dios, porque Dios aparta su presencia para preservar a Israel. Porque ya venía, capítulos anteriores, y vamos a ver después también, Israel con un corazón duro, difícil, complicado. Pero Dios, en su amor, dice, mejor aparto mi presencia para no destruir al pueblo. Pero aquí entra la figura de Moisés como un fiel y verdadero adorador. Y vemos que en el versículo 12, Moisés le dice a Dios, mira, Señor, tú me has dicho que yo meta a este pueblo a la tierra prometida, tú me has dicho que yo he ganado tu favor y que tú me conoces por mi nombre. Y te pido que me demuestres, ¿ok? Me demuestres, o te hago una solicitud que me demuestres la fe que tengo en ti. Y fíjense en la respuesta de Dios, que es una respuesta muy especial. Dios le dice, el Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Es decir, Moisés lo que le está diciendo a Dios es, Dios, yo necesito tu presencia. Dios le había dicho, yo no voy a ir con ustedes, pero Moisés le dice, Dios, yo necesito de ti. Dios le dice, yo iré contigo y te daré descanso. Dios promete su presencia siempre en la vida de un fiel adorador, como lo fue Moisés. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando y diciendo lo siguiente, yo no soy un fiel adorador. Yo tengo muchas fallas y peco demasiado. ¿Ok? O peco. Y es verdad. Pero debemos recordar lo que comenzamos diciendo en la serie y lo que ha repetido cada predicador en cada domingo, que la verdadera adoración no depende de nosotros, sino de Cristo y su Evangelio. La verdadera adoración descansa en lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque la capacidad y el deseo de adorar a Dios es algo que Él mismo nos da. Es algo que Él mismo nos da. Nadie puede ser un verdadero adorador y fiel si no está en Cristo. Solo si pones tu confianza y crees en el Evangelio, entonces serás capacitado por el Espíritu Santo para adorar a Dios. Todos aquí tenemos la necesidad de adorar porque así hemos sido creados. Pero solamente si ponemos nuestra confianza en Cristo y en su obra, es decir, en el Evangelio, nos convertimos en verdaderos y fieles adoradores. Vamos a ver en el texto, si uno lee Éxodo, que más adelante Moisés pecó, cometió fallas, pero Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo abandonó. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús y su obra, es decir, en el Evangelio, Dios nos hace sus hijos y por ende verdaderos adoradores. Ahora, fíjense lo siguiente, lo interesante de este pasaje. Es que Moisés vivió siempre en la presencia de Dios. ¿Sí? Muchas veces estuvo viviendo desde la casa y otras veces estuvo viendo el partido desde el estadio. ¿Sí? En este capítulo vemos que Moisés está en el estadio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifiesta de manera única. La misma gloria de Dios desciende y Moisés ve las espaldas de Dios. ¿Te imaginas? Ese momento, esa situación, qué experiencia tan maravillosa que tuvo Moisés en la presencia de Dios. Ver su gloria, ver sus espaldas.
Pero debemos recordar que estas son de las pocas experiencias que tuvo Moisés y que se encuentran registradas. La zarza, esta de aquí, son las pocas. En la mayoría de veces, Dios estuvo presente de manera tranquila y silenciosa en la vida de Moisés. Dios siempre estará con nosotros porque así lo ha prometido. Sea que su gloria descienda o en la calma de un susurro casi imperceptible. Entonces los verdaderos adoradores, por haber puesto su confianza en Cristo, saben que Dios siempre estará con ellos, que su presencia siempre los acompaña, sea de una manera gloriosa o sea de una manera tranquila, reposada. Muchos de ustedes saben que hace algunas semanas hice un viaje a la selva. Me tocó ir a predicar a una comunidad a 8 horas de Iquitos. Era una conferencia para pastores de la zona. Y para serles sincero, no tenía muchas ganas de ir, ¿ok? Porque era un viaje largo, eran 8 horas en río, en bote, bueno. Los peligros que eso a veces se entraña, ¿no? Llegué a Iquitos y en la noche llegué el martes y partíamos el miércoles temprano para Concordia. Y en la noche me comí un chaufa amazónico. ¡Uf! Buenísimo. ¿Ok? Pero me cayó un poco mal. Así que el día siguiente me levanté, un poco fastidiado, pero igual me fui a Nauta y agarré un bote para irme a Concordia. Y mi primera impresión fue cuando llegué al puerto, al muelle, es que el bote no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una embarcación, ¿no? Era un bote con un motor pequeño. Y el viaje eran 8 horas. Entonces dije, uy, y es cuesta arriba, ¿no? O sea, contracorriente. Entonces dije, uy, esto va a estar complicado, va a ser complicado el viaje. Nos embarcamos y estábamos en el río Marañón, tremendo río, ¿ok? Y el problema es que a veces se forman islas o islotes de arena o de hierba, ¿no? Cascadas, etcétera, etcétera. Y si el bote pasa y no los ve, porque a veces no se ven, te puedes golpear y voltear o encallar. Entonces íbamos con esas precauciones, ¿no? Porque era un bote pequeño, un motor pequeño. No sé qué pasó, pero un momento me di cuenta, estábamos en medio del río, encallados en un islote de estos. No sé qué pasó, pero nos quedamos ahí encallados. Yo miraba, no se veía nada más que la selva. Y decía, Señor, ¿qué hago acá? Decía. ¿Qué hago acá? Me ponía a pensar en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, y ahora, Señor, ¿cómo salimos de acá? El motorista para atrás, para adelante, y la embarcación ni iba para adelante, ni iba para atrás. Había cruzado un árbol debajo del bote, no sabíamos. Y ya teníamos media hora tratando de salir. Y para serles sincero, no había señal, no había nada. O sea, estamos en la nada. Mi corazón empezó a sentir temor. Empecé a sentir ansiedad, preocupación. Porque decía, ¿y ahora cómo salimos de acá? Si acá no pasa nadie. Entonces nos dijeron, bueno, hay que estar tranquilos y esperar que alguien pase, nos rescate, se dé cuenta, pero puede pasar un día de eso. Peor. Entonces uno de los que estaba con nosotros, un pastor, tuvo una excelente idea y dijo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos rescate. Excelente, oramos. Y en medio de esa oración, sentí la presencia de Dios como un susurro apacible que llegó en forma de pensamiento a mi vida. Y que me decía lo siguiente, yo soy Dios en la ciudad y también soy Dios en la nada. Soy Dios en la selva. Para resumir, logramos salir. Los lugareños que estaban con nosotros en el bote dijeron, hay que tirarse al río, imagínense, para empujar y lograr salir. Bueno, ellos se tiraron y un extranjero se tiró y empujaron, logramos salir. Pero ¿saben una cosa? Eso demostró y reveló un suceso en mi corazón.
Que me es más sencillo confiar en Dios, en la ciudad, porque me provee seguridad, me provee comodidad y todos los beneficios que la ciudad me trae. Pero me es más complicado confiar en Dios en la nada, cuando no controlo absolutamente nada. Y Dios quería transformar mi corazón para confiar en Él donde sea. Donde sea. Y una de las frases que yo traje de Quitos es: tú eres Dios en la ciudad y Dios donde sea. Pero, ¿a qué voy con esto? Que somos verdaderos adoradores y fieles por Cristo y su obra. No por nuestros propios esfuerzos que siempre están teñidos de pecado, de temor. Entonces los verdaderos adoradores han anclado su fe en Cristo. Y la presencia de Dios está con nosotros porque Cristo hizo su obra para hacernos hijos suyos. Ahora, esto me lleva a mi segundo punto, que es la presencia de Dios y la falsa adoración. Ahora, en este pasaje que estamos viendo de Moisés, hay una relación directa entre la presencia de Dios y la falsa adoración. ¿Sí? La falsa adoración siempre implica adorar a Dios, pero no en sus términos. Dios no aceptará la adoración que se aparte de su modelo. Podríamos insistir en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, pero no es verdad. No cualquier tipo de adoración es aceptable a Dios. Si no adoramos a Dios de acuerdo con su revelación, de acuerdo con lo que Él ha escrito en su palabra, su presencia no estará con nosotros en esa relación de redención de padre e hijo. Ahora, quiero que veamos algunas formas de adoración falsas o inaceptables que registran las Escrituras. Por ejemplo, la adoración a dioses falsos. ¿Qué dice la Biblia? Que no existe otro Dios, sino el Dios de las Escrituras. En este mismo relato que estamos viendo lo que le sucede a Moisés, en el capítulo 14 dice lo siguiente, capítulo 14, 34, verso 14 dice lo siguiente: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso en su relación contigo. Es decir, solo debemos adorar al Dios único y verdadero. Si adoramos lo que poseemos, si adoramos que nuestro mundo gira alrededor nuestro, si adoramos nuestras posesiones o aún nuestras necesidades, ese es mi y tu Dios, y no el Dios verdadero que la Biblia quiere que adoremos. ¿Cuál es la segunda adoración falsa? Es la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea, en forma equivocada. En este texto que estamos viendo se registra la reacción de Dios cuando los israelitas hicieron un becerro de oro para adorar. ¿Ok? Y fíjense lo que dice el texto. Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él lo tomó de sus manos y les dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es decir, ellos atribuían a esta imagen la adoración porque era el motivo por el cual ellos habían salido de Egipto, de una forma equivocada. Dios nunca se había revelado al pueblo de Israel de manera visible. La idolatría no empieza con el cincel de un escultor. Empieza en nuestra mente. Empieza en nuestra mente. Una tercera falsa adoración es la adoración al Dios verdadero según el concepto personal.
¿no? Y eso está muy de moda ahora. Ahora, yo adoro a Dios como mejor me parece. Yo adoro a Dios según lo que yo creo de Él y lo que yo creo que debe hacerse. Pero la Biblia registra personajes que pensaron de esa manera. Por ejemplo, en Levítico 10 se describe la ordenación de sacerdote Nadab y Abiú, ¿no? Que eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos se habían preparado, se habían formado, ¿ok? Y se habían entrenado por años para ejercer esta función de sumo sacerdote en Israel. Pero en su primera función real como sacerdotes, ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca solicitó que se ofreciera. Es decir, actuaron independientemente de la revelación de Dios sobre la adoración apropiada. ¿Y sabe qué pasó con estos sacerdotes? Dios los mató a ambos instantáneamente. Cosa seria. Dios los mató instantáneamente. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl decidió usurpar el papel de sacerdocio. Es decir, los que tenían que ministrar la adoración era el sacerdote. En este caso era Samuel, el profeta. Pero como se le venía la guerra a Saúl y no llegaba Samuel, él ofrece esta adoración. Y de esta manera Saúl se apartó del modelo de adoración ordenado por Dios y al final esto le costó el trono a él y a sus descendientes. Tenemos otro ejemplo y lo mismo podríamos decir de Usa, que solo trataba de hacer su trabajo. ¿Qué sucedió con Usa? ¿No? Él estaba cuidando que el arca no se cayera. Y trató de coger el arca para evitar que tocara el suelo. Pero lo estaba haciendo mal, porque intentó por todos los medios de cumplir con su responsabilidad delante de Dios de una forma que no se ajustaba a la revelación que Dios había dado. Entonces vemos la importancia de adorar según lo que Dios ha prescrito. Y por último, la adoración al Dios verdadero de la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Y esto nos puede pasar a todos nosotros. Porque el libro de Amós permite comprender mejor la intensidad del desagrado de Dios a la adoración, ¿no? Ofrecida con una actitud equivocada. Fíjense lo que dice Amós capítulo 5, del 21 a 24, dice: yo aborrezco o yo odio sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Alejaos o aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. La oración con una actitud equivocada. Dios no la acepta. Como hemos podido ver en estos ejemplos de la Biblia, la presencia de Dios y la falsa adoración tienen algo en común. No se soportan mutuamente. Lo voy a repetir. La presencia de Dios y la falsa adoración no se soportan mutuamente. Dios ha establecido una forma como debemos adorarle. Y Él quiere que de esta forma lo hagamos. Vamos a recapitular un poquito. El primer punto hemos dicho que el verdadero y fiel adorador nace de un encuentro en la presencia de Dios por medio de Cristo. Es decir, nos convertimos en esos verdaderos adoradores que Cristo está buscando, que Dios está buscando cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y su Evangelio, en su obra.
Hemos dicho también en el segundo punto que la falsa adoración nace del corazón del hombre que aleja la presencia de Dios en cuanto a la relación especial de hijos que Dios quiere con el hombre. ¿Ok? Es decir, la falsa adoración no nos lleva a la presencia de Dios. Y en el último punto quisiera que veamos la presencia de Dios como un estilo de vida. ¿Sí? La presencia de Dios como un estilo de vida. Ahora, estamos hablando de la presencia de Dios y la adoración en el sentido, ¿correcto?, de que los que han puesto su confianza en Cristo experimentan la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no esté en todas partes o que su presencia no esté en todas partes, puesto que lo está, porque Él es omnisciente. Cuando la Biblia dice que los creyentes son el templo de Dios, habla de la relación especial que el Señor tiene con sus hijos, con los que ha salvado. Habla de su presencia relacional y espiritual de hijos. ¿Ok? Pero debemos recordar que la imagen de Dios, en esencia, está presente en cada persona. Todos tienen la imagen de Dios, pero tiene una relación única con aquellos que han depositado su confianza en Cristo. Entonces, Dios promete que siempre estará con nosotros. Y lo ha cumplido a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro ser. Dios, sin importar qué tan adversas sean nuestras circunstancias o emociones que experimentemos, aunque seamos conscientes de que Dios está o no, Él está ahí. Dios siempre estará con nosotros. Podemos dudar de su presencia. Podemos sentir que Dios está lejos, pero está tan cerca como siempre lo ha estado. Porque Él ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios ha dicho eso. Jesús nos prometió y dijo, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios ha prometido su presencia de estar con nosotros todos los días. Y vaya que eso es una tremenda seguridad. Es una grandiosa fuente de seguridad saber que Dios está conmigo presente todos los días de mi vida. Vivir la vida cristiana entonces implica ordenar mi vida, entendiendo que todo lo que hago se hace en la presencia de Dios. ¿Cuántos somos conscientes de que todo lo que estamos haciendo día a día lo estamos haciendo en la misma presencia de Dios? Tal vez alguien podría decir, bueno, qué bueno que los cristianos, ¿no?, disfruten de la presencia de Dios, bien por ellos, que estén con ellos, etcétera, etcétera. Pero a mí realmente es algo que no me interesa. ¿Ok? O sea, yo tranquilo, todo bien, bien por ellos. Pero en realidad no es así. Porque, ¿qué implica, ¿no?, la omnipresencia de Dios para aquel que no le rinde adoración por no haber creído en el Evangelio? O sea, ¿qué implica que Dios lo vea todo, lo sepa todo? La Biblia narra un suceso bien particular en el Evangelio de Mateo, cuando Juan el Bautista se encuentra allí en el desierto bautizando al pueblo. ¿Ok? Y es bien interesante lo que sucede, porque está el pueblo que viene a ser bautizado y están los fariseos. ¿Ok? Están los falsos adoradores. Y Juan el Bautista le dice lo siguiente, dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, dice Juan. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias, refiriéndose a Cristo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Este pasaje habla de que la presencia de Dios está en toda la humanidad, en dos sentidos. Fíjese, en dos sentidos. Que llegará el día en que Jesús sumergirá, porque la palabra es bautizar, que significa sumergir, ¿ok? Que Dios sumergirá a toda la humanidad en su presencia, pero en dos sentidos. Algunos serán sumergidos o bautizados para salvación, es decir, para el goce y el disfrute de la presencia de Dios por la eternidad. Pero también dice este pasaje que otros serán sumergidos para condenación eterna. Para condenación eterna. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, se queda fuera de los ojos y la mirada de Cristo, de Dios. Los que han creído en el Evangelio han llegado a ser hijos de Dios y serán sumergidos para el goce eterno con su Dios. Pero los que no han creído también serán sumergidos para condenación eterna. No adorar a Dios tiene profundas y serias consecuencias. No adorar a Dios verdadero tiene profundas y serias consecuencias. El Evangelio es creer en la persona y la obra de Jesucristo. En pocas palabras, que Jesús es el Salvador anunciado por los profetas, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta y sin pecado, que fue a morir a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que algún día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú crees en ese evangelio, en Jesús, entonces eres un hijo de Dios. Y te conviertes en un verdadero adorador. ¿Qué camino escogerás hoy día? Amigo, amiga, ¿qué camino escogerás? ¿El de la adoración verdadera o el de la adoración falsa? Y quizás puede que tú ya estés caminando con Cristo, que hayas entregado tu vida a Cristo y estés caminando con Él. La pregunta sería, ¿adorarás según el modelo revelado por Dios como un estilo de vida? ¿Adorarás como la Biblia lo enseña? ¿O nos iremos tras las modas, tras la religiosidad, tras lo que la cultura a veces nos impone? Termino con esto. El verdadero adorador es el quien ha puesto su confianza en Cristo. La adoración falsa nace de la intención del hombre de adorar lo que su corazón anhela. Y que el estilo de vida que debemos llevar es de ser conscientes de la presencia de Dios todos los días, porque adorar es nuestra máxima prioridad.